Los servicios de culto y otras reuniones es lo que estaremos presentando a través de este video. Para comenzar, es importante resaltar que dentro de nuestras iglesias existen principios generales sobre cómo debemos manejar las reuniones en los templos. En vista de que somos una iglesia organizada, existe un propósito de los servicios y las reuniones. Además, se nos explica cuál debe ser la reverencia en el lugar de culto, cómo debemos ser respetuosos y cómo debemos manejar el silencio dentro del lugar de adoración. Y finalmente, la hospitalidad que debemos brindar a todas las personas. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, hay una declaración importante, donde expresa que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Los propósitos de los servicios y las reuniones es simplemente adorar a Dios por su obra creadora y por todos los beneficios de su salvación. Además de eso, es comprender su palabra, sus enseñanzas y sus propósitos. También debemos confraternizar los unos con los otros en fe y amor. Dar testimonio de nuestra fe personal en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Y debemos aprender a cumplir la gran comisión evangélica de hacer discípulos en todo el mundo, como lo expresa Mateo 28. El segundo punto es reverenciar en el lugar del culto. El canto de alabanzas, las oraciones, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial. Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. Por ello, debe haber reglas respecto al tiempo, al lugar y a la manera. A la manera de adorar. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto a Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia. El tercer punto es respecto al silencio en el lugar de adoración. Las conversaciones comunes, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa del culto, ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. Si alguno tiene que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, si cuando la gente entra en la casa del culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. Las risas, las conversaciones y los cuchicheos, que podrían no ser pecaminosos en un lugar de asuntos comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. La mente debe estar preparada para oír las palabras de Dios a fin de que tenga el debido peso e impresione adecuadamente el corazón. Finalmente, tenemos la hospitalidad que debemos tener. Es necesario que en todas las iglesias se cultive un espíritu de hospitalidad. Este elemento es esencial para la vida y la experiencia cristiana. No hay nada más funesto para la vida espiritual de una iglesia que una atmósfera fría y formal que excluya la hospitalidad y la fraternidad cristiana. Debe haber personas especialmente elegidas que den una acogida cordial a todo visitante y que también puedan ser objeto de bienvenida en el momento del servicio de culto. Continuando hablando sobre el capítulo 10 del manual de iglesia, hay un punto muy importante que habla sobre la música y su papel en la adoración. Dice el manual de iglesia que la música tiene un poder extraordinario para hacer el bien, pero mayormente en nuestras iglesias no se aprovecha. Simplemente se deja que se cante por impulso o quizás por el momento, y entonces no se le da el papel que debe tener la música en especial. Recordemos que la música es una adoración al cielo y con ella podemos lograr grandes cosas empleándola de la manera correcta. También contempla el manual que hay personas que se sabe que aplican la música de la manera incorrecta y simplemente se les deja seguir participando de la música y llevándola de la manera que no es correcta. Otra cosa que nos habla el manual es que aquellas personas que deseen cantar, aquellas personas que deseen adorar a Dios, deben ser personas que no sean indoctas acerca de las escrituras, personas que estén en el espíritu, personas que conozcan, ya que muchas personas que saben de música pero no conocen bien las escrituras se dejan llevar por el mundo, es decir,
La música es muy atractiva, la música del mundo es muy atractiva. Recordemos que Satanás en el cielo era encargado de la adoración de Dios. Entonces, obviamente, la música que él ha implementado en el mundo es muy atractiva y muchas veces en nuestras iglesias queremos meter costumbres del mundo para atraer a las personas, ya que rítmicamente o a veces con las voces podemos atraer a muchas personas, pero debemos implementar la música de la manera correcta, apegada a las escrituras. Dios es un Dios de orden y por eso Él necesita que su pueblo sea un pueblo de orden. La música es ordenada, la música no debe ser distorsionada, la música debe ser agradable al oído, la música debe ser agradable las voces deben ser agradables a nuestros oídos, pero principalmente tiene que ser música que te edifique, instrumentos que edifiquen y no que causen desorden en lo que se implementa la música. Ese debe ser un principio que debemos tener o que deben tener aquellos que deseen adorar a Dios a través de la música. El capítulo número 10 del Manual de Iglesia lleva por título El culto y otras reuniones de la iglesia. Dentro de este capítulo existen varios subtítulos. Yo le voy a hablar de dos. Uno es el púlpito no es un foro y otro es cómo fomentar la unidad dentro de la iglesia. El púlpito no es un foro refiere a que ningún líder, bien sea pastor, anciano o miembro de iglesia, puede utilizar el púlpito como un foro para defender una nueva luz o una nueva enseñanza. Estas personas no deben utilizar el púlpito para eso. Si ellos dicen tener una nueva luz, deben presentarla a personas con experiencia dentro de nuestra iglesia y que estos a su vez puedan aprobar esa nueva luz. Porque la Biblia dice que en la multitud de los consejos está la seguridad. Por otra parte, hablemos de cómo mantener la unidad. Una unidad que debe ser en la fe y en el espíritu, exaltando los mandamientos de Dios. Cada uno de nosotros ha sido dotado con un don para que seamos parte del cuerpo de Cristo. Pero imaginemos que cada miembro de iglesia individualmente toma su propio camino y decide tomar sus propias ideas y implementarla dentro de la iglesia, no importándole la opinión de otros. ¿Cómo podríamos tener una unidad dentro de la iglesia? Por eso es que es importante que cada miembro se adhiera al cuerpo de Cristo, que utilice su don para la obra y la predicación del Evangelio, para que así la obra del Señor crezca cada día más y que nuestra iglesia, que es una iglesia organizada por Dios y dirigida por Él mismo, siga creciendo y teniendo una base sólida, que es lo que queremos hoy en día. Hablaremos de la escuela sabática y el culto de adoración. Debemos considerar que la escuela sabática proporciona a cada miembro de iglesia un estudio sistemático de las escrituras, donde cada uno puede fortalecer su fe. Debemos considerar también en el culto del sábado un tiempo adecuado para que cada departamento pueda promocionar sus eventos previos a realizar, de manera que la iglesia esté bien informada. También debemos considerar la oración en el púlpito. La oración en el púlpito es de vital importancia, pero esta debe ser corta y de una manera directa. También hemos de prestar mucha atención al culto de adoración, que es el más importante de toda la programación de la mañana, del día sábado. A este debemos tener cuidado de quitarle el tiempo que éste necesita para trazar la palabra de Dios. También debemos considerar el sábado misionero o el culto misionero. Este se realiza el primer sábado de cada mes. Otro punto que nos muestra Manual de Iglesia en el capítulo 10 es el servicio de comunión, donde se nos da un registro detallado de cómo hacerlo y cuáles son los ritos. Se comienza entonces con el lavamiento de los pies o rito de humildad. Luego se pasa a lo que será la Santa Cena, donde se muestra claramente el pan sin levadura y el vino o jugo de la uva. Allí nos muestra claramente quiénes pueden participar de este rito. También nos enseña que este rito o la Cena del Señor va enfocada a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y a la proclamación de su segunda venida. Debemos también considerar las reuniones de oración. Las reuniones de oración deben ser cortas y motivadoras,
que ayude al creyente a fortalecer su fe y avanzar cada día en su fidelidad al Señor. Debemos también entonces considerar a la junta directiva de la iglesia, sabiendo pues que la misma se rige por los parámetros establecidos por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quienes conforman la junta de iglesia, por nombrar algunos departamentos: el primer anciano, los diáconos, la directora de diaconisa y varios más. En el manual de iglesia, en el capítulo 10, vas a encontrar un informe detallado de quienes participan de la junta directiva de la iglesia. Podemos concluir entonces que es necesario tener un manual de iglesia, especialmente que nos indique cómo realizar cada reunión. Es por eso que el capítulo 10 nos demuestra claramente cómo debemos hacerlo.